Esta madrugada cambiaron la operación logística para el desfile de miles de feligreses que están despidiendo al Papa Francisco. Estuvo durante toda la noche abierta la Basílica de San Pedro. Ante la cantidad, miles de personas, 50.000 que esta madrugada se han reunido para despedir al Papa, una verdadera romería que demuestra lo cercano que fue a la gente y el dolor que ha causado la muerte. En última, se trataba de prolongar un poquito en el tiempo la vigencia de la Cámara Ardiente, que será hasta mañana viernes a las 8 de la noche. Es el segundo día hoy, cuarto día de luto en la Iglesia Católica, por la muerte de Jorge Mario Bergoglio, mientras el Vaticano ultima detalles para la misa exequial, que será el sábado, madrugada de Colombia, 3 de la mañana, y para el inicio del conclave en el que van a elegir sucesor. Pasados los 9 días de luto vendrá el cónclave. Han llegado ya más de 100 cardenales a Roma preparando ese encuentro. Ya está viajando a Roma la delegación de Colombia, que son los 3 cardenales, solo de ellos uno que vota, solo de ellos uno elegible. Obviamente parecen lejanas las posibilidades de que haya un Papa Monseñor Rueda colombiano. A propósito de Papa, el presidente Petro decidió finalmente no viajar al sepelio. Tendría que haber sido mañana viernes. La delegación colombiana la va a encabezar la primera dama, doña Verónica Alcocer, con la canciller Laura Sarabia y con el nuevo embajador ante la Santa Sede, el exministro Iván Velázquez. El presidente Petro, a propósito, que en tono de burla le está respondiendo al ex canciller Álvaro Leiva, diciendo que su única adicción es al amor. El presidente Petro, que ha estado metido en esa tormenta política alrededor de la carta de Leiva, dice Leiva que Petro es drogadicto, el canciller que lo fue hasta el año pasado, y que la perdida en París, en la visita oficial en junio del año 2023, fueron 2 días de rumba. Fueron 2 días en los que lo tienen rastreado los servicios de inteligencia de Francia. Lo niega en esta tormenta política el presidente Gustavo Petro, que dice que estuvo en París con su familia visitando museos, visitando parques y visitando las zonas turísticas de la capital francesa. El presidente Petro está en modo negación, la oposición, por otra parte, aprovechando la tormenta política, pidiendo exámenes médicos y toxicológicos del presidente Petro, porque el ex canciller no dice no solo que tiene un problema de drogadicción, sino también de depresión. Y el petrismo todo cerrando filas para defender al presidente, que es un ataque para desestabilizar al gobierno, dice el ministro de Educación, que despotricar del gobierno, del que hizo parte es desleal, dice Gustavo Bolívar, que es un ataque con fines políticos, dice el presidente de la Cámara de Representantes, Aida Bella, dice que uno está preparado para defenderse de los enemigos, pero no de los amigos. Dicen en redes sociales los petristas que no es el primero, que muchos políticos en Colombia han estado históricamente en la drogadicción y que este es un debate hipócrita. Todos posiblemente tienen un poquito de razón, un debate que no se había dado nunca en la historia de Colombia, en donde había sido una amplia diferenciación entre la vida política y la vida pública, solo que aquí se están mezclando las dos y por supuesto es un debate muy difícil. La hija del presidente Petro, Andrea, que estaba en París, está diciendo que el presidente Petro efectivamente se perdió y extendió el viaje a Francia, el de junio del 2023, porque se quedó con ella y con las nietas de Petro en unos días de desconexión familiar. Días que causan esto. El problema es que el decreto con el que el presidente extendió ese viaje, porque no es simplemente me quiero quedar un día más, un par de días más, nunca dijo que era para quedarse con su familia, ni que era para visitar parques, ni museos o bibliotecas, sino que era un decreto por problema de aviones y por problema de agenda. Recuerden ustedes, en ese momento dejaron esperando a la delegación que alcanzó a llegar al aeropuerto de París. Toda una polémica de si es una adicción a las drogas, al café, como había dicho el presidente hace un par de años, o al amor, como dijo anoche. También una polémica hasta dónde va, la vida privada, los efectos en la vida pública. A propósito del presidente Petro, les contaré en segundos, el Tribunal de Cundinamarca ordenó anular los pasaportes diplomáticos que le habían dado abusivamente al hermano del presidente Juan Fernando, a él y a su esposa Beth Levi Betel, que es un privilegio solamente para algunas personas dentro del gobierno, reconociéndoles
lo que hacen dentro del gobierno. El hermano del presidente, por supuesto, no es un funcionario, se había hecho abusivamente al privilegio de tener un pasaporte diplomático. Obviamente se lo quitó el tribunal en una acción por cumplimiento presentada por un abogado que en abril pasado decidió exigirle a la justicia que anulara los pasaportes, una batalla, otra que pierde el gobierno. Y les contaré de otra tormenta que se le está armando por cuenta de la declaración del embajador encargado John McNamara de los Estados Unidos, que anticipa malas noticias y dice, insta al gobierno colombiano a cumplir los compromisos en asuntos antidrogas. Sobre eso también el expresidente Santos le lanza duras críticas al presidente Trump, diciendo que la paz total ha sido un fracaso y que es una paz total que fracasó porque se basó solamente en la zanahoria, no en el garrote. Nunca hubo una persecución militar para llevarlos a una negociación. Hablando de paz total en Antioquia, hay una guerra contra la policía. En este departamento se activó un plan pistola, están pagando hasta 3 millones de pesos por atentados contra la fuerza pública, reviviendo lo mismo que hizo Pablo Escobar hace casi 40 años. Matar policías, pagar por matar policías, que es desafortunadamente el retroceso en el tiempo. La polémica con Bogotá es por cuenta de las cifras de pobreza multidimensional. En Bogotá se defiende el gobierno distrital, lo acusan el gobierno nacional, la exalcaldesa Claudia López, que dejó a la ciudad como está y dice que la culpa es del alcalde Carlos Fernando Galán. En Bogotá hoy está citado un paro de maestros por incumplimiento del gobierno de Bogotá. Los educadores, los de la ADE, piden agua, piden el cumplimiento, les pide el gobierno de Bogotá a los maestros que no dejen a los niños sin clase. Quienes tienen niños en colegios públicos, les sugiero llamen y pregunten cómo va a ser el día de hoy, seguramente lleno de traumatismos, porque los maestros quieren estar en la calle a partir de las 9 de la mañana. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hoy es jueves, es 24 de abril. Vamos a contarles del Día del Multilateralismo, un día de la diplomacia y un día para hacerle el homenaje al Papa Francisco. Día de lluvias pasado el mediodía en Bogotá. Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Más de 50.000 personas han pasado ya por delante del féretro del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Fue muy emotivo, bueno, por oír las campanadas, ver, digamos, el recorrido que hicieron la Guardia, ¿verdad?, Civil para llevarlo hasta adentro. En la segunda de las 3 jornadas de exposición antes de su funeral el próximo sábado. La Santa Sede esta madrugada, dada la alta afluencia de fieles, ha decidido ampliar la apertura al público de la Basílica, que permaneció abierta hasta las 5:30 de la mañana. Y cerró solo para permitir la reorganización y las tareas de limpieza. Los preparativos de la elección del próximo Papa están hoy marcados por una intriga vaticana, un defenestrado cardenal que amenaza con impugnar las decisiones del cónclave si no se le permite votar. Angelo Becciu, que fue despojado de su cargo de cardenal por malversación de fondos, aunque no aparece en las listas, ahora exige su derecho a voto. Asegura que el Papa Francisco nunca firmó oficialmente el decreto de su destitución. El mundo católico y los practicantes de otras religiones le rinden un homenaje al sumo pontífice. Es muy intenso el agradecimiento que sienten quienes tuvieron la fortuna de despedirlo. Más de 30.000 fieles esperaron pacientemente durante 3 horas para ver al difunto pontífice. La sala de prensa del Vaticano informó que se llevó a cabo la segunda congregación de cardenales. Ya son 103 los cardenales que se encuentran aquí en la ciudad de Roma. No se conocen muchos detalles, obviamente, de esta reunión importante, pues porque ellos juran absoluto silencio. También habló José Ignacio Bergoglio, sobrino del Papa Francisco, a quien de cariño le decía el tío Jorge. Veíamos en Jorge a una persona que estaba luchando por vivir, por cumplir con su misión y por entregar un gesto que están transmitiendo, un último gesto de amor al mundo. Cuántas enseñanzas ha dejado en mi vida y que espero poder transmitírselas a la hija que hoy estoy esperando. Una tormenta política desató la carta revelada por el ex canciller Álvaro Leiva al presidente Gustavo Petro, en el que, entre otras cosas, habla de una presunta adicción a las drogas por parte del jefe de Estado. La respuesta del primer mandatario fue descalificar a Leiva. La etnia latina, pasión, y entre la pasión, el amor, indudablemente nos enamoramos mucho. Voy a decir que somos adictos al amor.
a propósito. ¿Por qué se pierde 2 días, compañero? No hay que pensar mucho, pero bueno, no me meto en esas honduras. Lo que pasa es que el escritor ya no puede hacer eso. Desde el Congreso ya hay voces que piden que el presidente Petro sea sometido a un examen físico, mental y toxicológico. El representante por el Centro Democrático, Cristian Garcés. Donde se reglamenta cómo el Senado desarrolla un proceso con un tribunal médico que le hace los estudios, los exámenes al presidente, y si requiere de una licencia temporal o definitivamente no puede estar en el cargo, entonces se aparta al gobernante. La senadora verde, Angélica Lozano. Necesitamos a un presidente y a un gobierno concentrados en trabajar y en resolver problemas, y lamentablemente ese tipo de noticias, que si lo personal, que si se estiró, que si hizo, que si no sé qué, es de quinta. Eso parece que como si el país no tuviera ningún problema. En defensa del presidente Gustavo Petro, el actual embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada. En diálogo con Red Más Noticias. Una característica es que ni en el primer viaje ni en el segundo el presidente se toma un trago, mucho menos consumir algún tipo de sustancia diferente. No, definitivamente no. No podemos dar un testimonio que no corresponda a la verdad. Hay que ser honestos y sinceros en ello. La paz total ha sido un total fracaso, fue lo que dijo el expresidente Juan Manuel Santos, señalando que la iniciativa fue concebida sin el rigor ni la planificación necesarias. Y aquí lo que ha habido es solamente zanahoria, no ha habido rigor, no ha habido método. Los interlocutores se han aprovechado para fortalecerse en las diferentes regiones, y por eso el país está viendo que la inseguridad se ha incrementado. Asimismo, representantes como Hernán Cadavid aseguraron que el expresidente Santos no tiene ninguna autoridad para venir a criticar a Petro ahora. Fue durante su gobierno que se establecieron los grandes males, los grandes vicios, donde estos grupos sienten que tienen la capacidad de matar y conseguir lo que se proponen. Y es que Santos también aprovechó el espacio para referirse al manejo que ha hecho el actual presidente con las relaciones con Estados Unidos, un país, recordemos, aliado histórico de Colombia. Tenemos 2 presidentes que son unos fosforitos, Petro y Trump. Fosforitos que se prenden muy fácilmente. Pues no les demos pie para que se prendan. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, le hizo una advertencia al gobierno Petro. Con todo respeto, ya no es el tiempo para hablar aún más sobre los resultados esperados. Es el tiempo de lograr resultados por el bienestar de nuestros 2 pueblos que sufren de manera muy real y muy triste por culpa de ese enemigo común. La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la reforma pensional, pues el procurador considera que no se cometieron vicios de trámite en la aprobación de la reforma. El Ministerio Público envió el concepto al despacho del presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. El exagente de inteligencia José Dorado, quien ha entregado información ante la JEP sobre casos de desapariciones forzadas que serían responsabilidad de algunos altos mandos del ejército, señaló al general en retiro Iván Ramírez por el homicidio de la guerrillera del M-19 Irma Franco. Que fue Iván Ramírez el que dio la orden de la muerte de ella. Fue Iván Ramírez el que dio la muerte posterior de años, en el curso de los años, de otras personas que yo he mencionado. El exagente de inteligencia también se refirió a la excavación que hicieron unos militares del batallón de logística, pues esas eran las instalaciones del antiguo batallón Charry Solano. Pues si yo, de hombre de inteligencia, manipulo un sitio que otro hombre de inteligencia tocó, es porque quiero desenterrar. La exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el exministro del Interior asistieron a la Corte Suprema de Justicia como testigos en el proceso que avanza contra 5 congresistas de la Comisión de Crédito Público por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ramírez no entregó declaraciones, pero Velasco insistió en que sí va a entregar toda la información a las altas cortes. Testigo convocado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, y vengo a hablar de lo que me consta. Esa es mi declaración. Atlético Bucaramanga empató 1-1 ante Fortaleza de Brasil y con este resultado quedó como líder del grupo E con 5 puntos tras una victoria ante Racing y 2 empates, 1 ante Colo-Colo de Chile y el de anoche ante Fortaleza. El gol para el equipo brasileño fue de Daverson Silva al minuto 19. El del equipo dirigido por Leonel Álvarez fue de Luciano Pons al minuto 89 del compromiso desde el punto penal. Pierna zurda, 1, 2, 3, le pegó, tapó al arquero, el rebote y gol. El equipo dirigido
por Leonel Álvarez consiguió el empate con gol del argentino Luciano Pons desde el punto penal. Cuando la gente va a Bucaramanga, viene Pons, 1-2, le pegó. Pegó en el palo, pero me parece que hubo gol, el árbitro dice que no, la pelota pegó en el palo y se acaba de salvar Fortaleza. Increíble lo que acaba de pasar acá en el Américo Montanini, queda todavía para Londoño, que insiste, me parece que va a haber gol, sí. ¡Y gol! El árbitro no había convalidado el gol en un inicio, pues parecía que el balón no había entrado tras pegar en el palo al momento del penal. Sin embargo, alrededor de un minuto después, el árbitro central, Kevin Ortega de Perú, convalidó el gol. Estás escuchando Blue Radio.